Bueno, listo, Sebastián. Creo que faltan 3 chicos por ingresar, pero pues mientras van ingresando, por favor, vamos adelantando para que no nos coja la noche. Listo, profe. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, señor. Se me tocaron 2 temas. El primero es primeros auxilios en heridas. Entonces, lo primero que debemos hacer es tranquilizar al accidentado. Luego, evitar el contacto al máximo con la sangre. Luego, limpiar la herida. Luego, secar la piel alrededor, desinfectar y tapar la herida con una gasa. Los tipos de heridas son heridas abiertas, cuando se rompe la superficie de la piel, heridas cerradas, o cuando los tejidos se traumatizan pero sin romper la piel. Y heridas limpias se originan en la forma quirúrgica bajo condiciones asépticas, a los que hacen en una cirugía. Tipos de y acá están las heridas contaminadas. Son heridas abiertas recién hechas y accidentales, también son las heridas quirúrgicas con las que interrumpen la técnica estéril, pues son signos de inflamación. Y las heridas infectadas o sucias. Son las heridas que tienen tejido muerto y las heridas con signos de infección clínica, como los drenajes purulentos. Y los primeros auxilios en hemorragias es el segundo tema. Entonces, lo primero que debemos hacer es tranquilizar y preguntar qué es lo que ha ocurrido. Aplicar presión directamente sobre la herida en cuanto se pueda. Colocar gasas o compresas estériles. Proteger o hacer seguro el lugar de los hechos. Evitar que el accidentado permanezca de pie. Si la hemorragia tiene lugar en una extremidad, la mantendremos elevada por encima del corazón, salvo que pudiese haber una fractura. Si la hemorragia no se detiene, conseguir ayuda médica, se le pedirá al propio paciente que comprima o le aplicaremos un vendaje compresivo. Tipos de hemorragias. Está la hemorragia interna, se produce en el interior de sin salida al exterior. La hemorragia externa, la herida sale al exterior a través de una herida, la capilar, la venosa y la arterial. Y la hemorragia exteriorizada se produce en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como la nariz, la boca y el oído. Y muchas gracias, muchachos. Profe. Ok, Sebastián. Señor, Buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchachos, bien, vamos a ampliar un poquito el tema. Vamos a hablar hoy de heridas y a hablar de hemorragias. Ya hemos tocado el tema en otra clase. Sin embargo, pues vamos a profundizar un poco. ¿Listo? Para eso, pues entonces vamos a hacer nuestra presentación. ¿Todos escuchan bien? Sí, profe, una pregunta. Bien. ¿De qué profundo? Lo que pasa es que ayer mi sobrino, uno de mis sobrinos, tuvo un accidente muy fuerte y se abrió la cabeza y le cogieron puntos. Sí. ¿Qué puedo hacer para cuidarle esos puntos y que le quede una buena cicatrización? Es que fue acá. Espératelo ya.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Buenas noches, Gracias. Cristian. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Uy, pero es un chiquitín. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de edad? ¿Cómo tiene? 4. Ya. Déjame, habla nuevamente para que me aparezcas en la pantalla completa. Porfa. Speaker view. Habla tú, Lili, para que me aparezcas aquí en la pantalla completa a mí. Señor. Eso, ahí. Déjame ver bien al frente de la cámara. ¿Cuántos puntos? 6, profe. 6. Bueno, digamos que la localización no me preocupa tanto para una cicatriz. Bueno, pues afortunadamente parece que es una herida que tiene como bordes bien definidos, entonces no creo que vaya a ser una mala cicatrización. ¿Sí? Y pues no está en la frente ni en líneas de expresión como para preocuparse. Le va a quedar bien. Aplícale Procicar. No le vas a comprar Cicader ni Cicatricure, sino Procicar y le aplicas para que le mejore mejor la cicatriz. ¿Listo? Procical y qué, profe. Solo Procicar, así como suena. Procicar. ¿Listo? Ay. Que no le dé el sol. Y que no le dé. Ponle una gorrita durante el día. ¿Sí? Ah, listo. Ya, chao, chao. Allá por el segundo. Gracias, profe. Vale, vamos. Vamos a la presentación. Bueno, bien. Vamos con nuestra presentación de hoy. Bueno, muchachos, entonces, pues, hablando de heridas, resulta que, pues, la definición de una herida como tal es la siguiente. La pérdida de continuidad, inicialmente en la piel, en las mucosas como en la boca o en la parte genital, como consecuencia de un trauma, de un golpe. Los golpes generalmente derivan en eso, en pérdidas de continuidad de piel o de mucosas. Cuando nos referimos a los primeros auxilios, pues obviamente van a estar encaminados o dirigidos a controlar sobre todo las hemorragias que se derivan de esos traumas, pero también a prevenir las infecciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de heridas, pues conjuntamente tenemos que hablar de el sangrado que puedan presentar y de las consecuencias o de las complicaciones como las infecciones que se pueden dar en una herida. Para clasificar las heridas, nosotros podemos decir que hay 3 tipos de heridas, de acuerdo a su gravedad. Podemos decir que son superficiales, que son profundas y que son penetrantes. En el caso de las heridas superficiales, pues son esas lesiones que van a comprometer solamente la parte de la piel, la epidermis, y algo de la subdermis del tejido subcutáneo, de la grasa. Por ejemplo, los raspones, algunas quemaduras, cortaduras, ¿sí? Ese tipo de lesiones van a estar relacionadas con heridas superficiales. Fíjense que ahí no comprometen muchas veces ni siquiera los músculos, sino solamente se limitan a la piel y a la parte grasa que tenemos debajo de la piel. En el caso de las heridas profundas, pues ya son aquellas lesiones que involucran la piel, todos los tejidos subcutáneos, pero también involucran a los músculos. ¿Sí? Son un poco más complejas. Son un poco, obviamente, con mayor complicaciones. Su recuperación también va a tardar un poco más. Y seguramente el sangrado y la hemorragia que se va a presentar en una herida profunda, pues va a ser mucho más importante
en relación al sangrado que nos va a presentar una herida superficial, ¿cierto? Sin embargo, hasta aquí podríamos decir que la cosa todavía es manejable, ¿sí? Tanto las superficiales como las profundas que lleguen a involucrar músculos, todavía se puede decir que el manejo es digamos que en términos de primeros auxilios sigue siendo simple. Listo, ya todos van aquí. Seguimos. En el caso de las penetrantes, que sería el tercer grupo de tipo de herida, entonces podemos decir que ya son aquellas que penetran a las cavidades del cuerpo, como la cabeza, el tórax, el abdomen y la pelvis. Entonces ustedes se imaginan una herida penetrante a nivel del cráneo, por ejemplo. Entonces, ¿qué órgano se nos va a lesionar? El cerebro, ¿cierto? Y lesionarnos el cerebro, pues ya todos más o menos sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, teniendo en cuenta que el cerebro tiene unas células que no se regeneran, los daños pueden ser permanentes, las secuelas pueden quedar permanentes y la recuperación puede ser en ocasiones nula. Entonces, eres una herida penetrante en la cabeza, pues es una herida que implica mayor gravedad. Una herida en el tórax, pues también va a ser una herida compleja. ¿Por qué? Porque en el tórax nosotros tenemos el corazón, que es un órgano blanco, es un órgano de una gran importancia. Y vamos a tener los pulmones, que también son órganos que pueden, en una herida penetrante, sufrir lesiones importantes. Casi las lesiones tanto del pulmón como del corazón terminan siendo intervenidas en quirófano o en una cirugía, ¿cierto? ¿Qué otras lesiones penetrantes a nivel del abdomen o pelvis? Recuerden que en la cavidad abdominopélvica es donde nosotros vamos a encontrar la mayoría de las estructuras viscerales. Entonces está el estómago, el páncreas, el intestino, vamos a tener el hígado, el vaso, vamos a tener los riñones, vamos a tener la vejiga, el útero, ¿sí? La próstata, los ovarios, o sea, una cantidad de órganos que se pueden ver afectados cuando nosotros tenemos una herida penetrante a nivel abdominal o pélvica. Profe, qué pena, es que hay como varios cuadritos grises que no nos permiten ver como la información de la diapositiva. Aquí al correrlo, ¿no? Aquí no. ¿Sigue igual? Ahí se ve, pero ya se ve mejor Sí, es el que texto. me toca estar moviendo como la cámara. Dame un segundito a ver si con esta sola mejora. Ahí. Ahí se ve mejor. Ahí, profe. Gracias. ¿Sí, mejor? Bueno. Listo. Es que así no los puedo ver, soy yo a ustedes, pero bueno, no importa. Entonces podríamos clasificar las heridas de acuerdo a su gravedad. Sin embargo, también las podemos clasificar, como lo comentaba Sebastián, en heridas limpias, heridas contaminadas limpias, heridas contaminadas y heridas infectadas o sucias. Las heridas limpias, pues como su nombre lo indican, es que no tienen ninguna infección. Son las heridas, digamos, menos leves, más fáciles de tratar. Cuando tenemos una herida contaminada limpia, tampoco muestra signos de infección, pero puede estar contaminada. Un ejemplo de eso, una caída desde una bicicleta, ¿sí? Genera, digamos, una abrasión cuando uno se raspa contra el pavimento. Pues aunque no está infectado, pues le queda la mugre del pavimento, de la tierra, ¿sí? Pero pues no, es más suciedad que infección. Una herida contaminada es una herida que muestra signos de infección.
¿Cuáles podrían ser los signos de infección? ¿Quién me puede decir? El pus, profe. Fiebre primero que todo, Fiebre, Envejecimiento, inflamación. rojizo, color rojo en la herida. a ver. Espérame un segundito. También, Dime. ese también se ve como hinchazón en la herida, ¿no? Cuando está Bueno, contaminado. cuando nosotros tenemos una infección, no necesariamente la pus o la fiebre van a hablarnos de una infección en una herida, ¿sí? Digamos que tener pus y tener fiebre es cuando la cosa se está convirtiendo como sistémica, como que ya no está la lesión en la sola herida, sino se me está yendo por todo el cuerpo. ¿Ya? Ya es una cosa más grave. Hablar de fiebre, ¿Por el material que está botando la herida? por eso. La materia, el pus, no hacen parte de los signos de infección. Les voy a explicar por qué. Miren, cuando hablamos de signos de infección, solamente vamos a tener una tríada. Y la voy a escribir aquí. Calor, rubor y edema. Esta es la tríada de la infección. ¿Listo? Edema es cuando se pone morado, profe. No, el edema es cuando algo se nos inflama. Ah, ok. ¿Listo? Entonces el calor es que si nosotros tenemos una herida y nos tocamos la herida, esa herida o esa parte de la herida va a estar más caliente en relación a otros sitios del cuerpo. ¿Listo? Entonces no es fiebre porque la fiebre es generalizada. ¿Sí? Estamos hablando de una elevación de la temperatura, pero localizada, no generalizada. ¿Y localizada en dónde? En el sitio donde tuvimos la herida. A eso se refieren cuando hablamos de calor. ¿Qué es el rubor? Que se pone como roja, ¿no? Exacto. Por el ladito de la herida. Es el enrojecimiento o el eritema también. ¿Sí? Rubor, enrojecimiento o eritema. Entonces se está colocando rojo alrededor de la herida en las paredes. ¿Sí? Entonces ya tenemos calor y rubor. Y si aparte de eso tenemos edema, que es una inflamación del sitio de la herida, pues esos son signos de infección. Entonces, en el caso de Lili, por ejemplo, con tu sobrino, si tú ves que él empieza a tener calor en el sitio de la herida, se empieza a poner rojo en el sitio de la herida y se empieza a inflamar en el sitio de la herida, no es necesario que tú veas pus ni que el niño tenga fiebre para decir que ya tiene una infección o un proceso infeccioso en el sitio de la herida. Entonces, inmediatamente ahí es donde tú tienes que empezarle el tratamiento para que no se vuelva sistémico, para que se quede ahí localizado y para que se controle. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la triada de las heridas contaminadas. Muestran signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? Calor, rubor y edema. Bien. En el caso de las heridas infectadas o sucias, ya son tejidos muertos, drenajes purulentos, signos de infección marcados. ¿Sí? Entonces, aparte de rubor, calor y edema, vamos a tener pus, fiebre y todo lo que ustedes mencionaron al principio. ¿Sí? Y vamos a tener de pronto zonas de tejido muerto ya con necrosis, como en el caso de las gangrenas. ¿Listo? Más complicado el tema. Bueno, continuamos. Bueno, otros tipos de heridas de acuerdo a su mecanismo. Las que dijimos eran de acuerdo a su gravedad, ¿cierto? Y de acuerdo a los signos de infección. Esta es otra forma de clasificarlos de acuerdo a su mecanismo de trauma. Entonces vamos a tener heridas lacerantes, contusas, cortantes, punzantes, abrasivas y abusivas. Entonces, ¿una laceración qué es? Esa es causada por instrumentos romos. ¿Qué es un instrumento romo? Es un instrumento, digamos que desigual, sin filo, ¿sí? De superficies planas generalmente. Los bordes son irregulares y salientes produciendo desgarramiento.
Eso es una herida lacerante o una laceración. Las heridas contusas. Un objeto contuso es el que genera golpes con objetos sólidos, ¿sí? La forma no es específica. Dejan bordes de forma regular o irregular dependiendo la forma de esos objetos sólidos. Como por ejemplo un bate de béisbol, un No se les olvide martillo. cerrar los micrófonos. Si Dime. están comiendo demás, que no se les olvide cerrar los micrófonos. Sí, porque yo desde acá no puedo, como les digo, minimicé la cara de todos para no... Bien. Las heridas cortantes pues son causadas por instrumentos con filo y esas dejan sobre la piel bordes regulares. La ventaja de los bordes regulares es que son más fáciles de afrontar, ¿sí? Y no dejan pues líneas de cicatriz muy marcadas. Las punzantes son producidas por objetos con puntas, ¿cierto? Los bordes serán de forma irregular o regular dependiendo de la forma del objeto. O sea, nosotros podemos hacer una herida punzante con una puntilla, pero también podríamos hacer una herida punzante con un destornillador, de estrella o de pala. Y dependiendo la punta del objeto, pues así mismo van a ser los bordes de la herida, regulares o irregulares. En el caso de la puntilla, pues va a ser muy regular. En el caso de un destornillador, pues van a ser irregulares los bordes de la lesión. Las lesiones abrasivas. Estas son causadas por fricción, presentando bordes irregulares. Entonces eso es igual a cuando nos raspamos contra el pavimento. Es levantarnos la piel por fricción. Eso genera abrasiones. Esas abrasiones también son llamadas, vamos a poner acá, abrasiones o escoriaciones. Escoriaciones. Abrasiones o escoriaciones. ¿Cómo puede uno curar esas heridas? Tengo una de estas en este momento. ¿Cuál de todas? ¿Una escoriación? Sí, es que ayer me caí de una moto y tengo una rodilla bastante mal. Bueno, digamos que los primeros 2 días son claves, pero más por el manejo del dolor, porque el ardor es más intenso. Si en tu casa tienes yopodiona, que es como el desinfectante natural, el isoine, lo puedes usar, ¿listo? Y ella solita va generando la capa de cicatrización, o sea, lo que llamamos nosotros la costra, ¿cierto? Esas costras no se retiran, ¿sí? Si tienes un ungüento que se llama el Furacin, te lo pones, es muy bueno para esas heridas recientes, como tú la tienes. Furacin. Bueno, profe, gracias. Listo. Y las avulsiones ya son heridas que presentan colgajos de la piel. Esos colgajos pues están agarrados solamente de una de sus partes. El resto está como colgando. A eso le llamamos lesiones avulsivas. Avulsivas. Listo, ¿ya todos copiaron? Sí, señor. No, profe, un momentico. Bueno. Profe, dependiendo la herida, ¿es el tratamiento? Claro. Dependiendo de la herida, el tratamiento varía, el tratamiento cambia. ¿Sí? Hay unas de estas heridas que terminan siendo, no solamente dependiendo de este mecanismo de trauma, sino también la gravedad de la lesión. ¿Sí? Porque les voy a poner un ejemplo. Miren, una herida cortante, ¿sí? Que es con un instrumento filo. Si tú la haces en el abdomen, ¿qué puede pasar? ¿Que haya rompimiento de algún órgano? O que se salgan las tripas, ¿O que se salgan las tripas? ¿cierto? Por decirlo de alguna manera fuerte. Entonces todo depende del mecanismo del trauma, de la gravedad del trauma. Entonces a partir de ahí es que uno pues actúa.
Tiene una pregunta, digamos, cuando es con botellas, ¿verdad? ¿Se ha visto eso cómo se abre? Se abre Sí, como la carne. claro, porque Eso es que es, porque es que esos tienen una botella rota, aparte de ser cortante, es contundente, ¿sí? Entonces se mezclan los dos mecanismos de trauma y generan lesiones características de las dos. Entonces es una lesión corto contundente, ¿sí? Entonces, aparte de que rompe y corta, ¿sí? Pues da unos bordes bien irregulares, va a haber mucho sangrado, las heridas son muy abiertas, puede dejar avulsiones, ¿sí? por eso cuando cosen quedan pedazos abiertos y ellos mismos pegan, ¿cierto? Digamos, la carne así. Todo es un proceso, hay unas heridas que no se pueden suturar bien porque los bordes son muy irregulares. Pero pues para eso son los especialistas, hermano. Los cirujanos plásticos se vuelven unos duros en eso. De Ok, hecho, ¿cómo tratan cirujanos? de Cuando hecho, las claro, mira, ahora cuando tú te remites a un servicio de urgencias y digamos vas con una herida en tu mano y la herida puede ser muy pequeña, ¿sí? Que tú dices, no, es para 3 punticos y ya. Pues sí, hay que coger los 3 puntos, pero el que los debe coger es el cirujano de mano, no el médico de turno, ¿ya? Y resulta que para ser cirujano de mano primero tuvo que haber sido ortopedista, o sea, el man tiene 3 carreras. Médico, luego fue ortopedista y luego ortopedista fue cirujano de mano. Mejor no, porque es que antes dejaban una chaguar. No, pues mejor por todo y por todo. Se bajó la luz de esto. Mejor por todo y por todo porque queda uno en buenas manos realmente. ¿Sí? Y usted no escuchaba a un chico por ahí en el hospital de que se le cayó la mano completamente por un trauma, por una pelea, la otra vez. Entonces, el cirujano estuvo prácticamente como 36 horas en cirugía con él, en el hospital de Kennedy. Y le salvó la mano, pero conectar todas las estructuras relacionadas con la mano es una vaina muy compleja, eso es una parte de la anatomía bien fregada. Pero bueno, lo mismo cuando alguien tiene una herida en cara, como en el caso del niño, por ejemplo. Si ustedes hubieran querido esperar al cirujano plástico, lo hubieran podido hacer. ¿Sí? Aunque en el cuero cabelludo no es tan mandatorio como en rostro, ¿sí? O sea, la frente, las mejillas o alguna parte del rostro o la cara, la herida de él es en el cuero cabelludo, entonces ahí digamos que uno lo podría hacer sin mayor complejidad. Bueno. O sea, que si hubiera golpeado otra parte, digamos, Más sobre la frente, seguramente no lo hubieran hecho nada hasta que no llegara el cirujano plástico, porque ya es un protocolo que se debe seguir. ¿Sí? Porque ellos sí garantizan la calidad del trabajo y es una parte que pues es la de mostrar, ¿sí? En sitios que no se pueden dejar a la deriva ni en manos de cualquier personaje. Ok. Bueno. Bien, bueno, estas imágenes se ven aquí como manera de mostrar, pero son un poco fuertes, no nos vamos a quedar mucho acá. Fíjense lo que les digo, la exposición de vísceras en una herida abdominal, una amputación traumática, amputaciones, ¿sí? Fracturas, luxaciones, una abrasión que está cogido solo de un lado. Sí, no, pasemos. Ya los veo haciendo caras. Algunos, ¿no? No todos, hay otros que les llama la atención. Bueno, cuando nosotros vamos a limpiar una herida, siempre en primeros auxilios, entonces, varias cosas. Lo primero es, la herida tenemos que lavarla y tratar de lavarla pues, de una manera adecuada. Y cuando hablamos de maneras adecuadas, pues es tener ciertas herramientas o materiales que podemos utilizar. Los apósitos, ¿sí? Los apósitos. El agua, ojalá que el agua fuera solución salina, ¿sí? Y el jabón
que sea yodado. Los jabones yodados son los que están hechos para desinfección. Siempre tenemos que lavar alrededor de la herida, procurando voltear con el apósito por cada aplicación. Fíjense que la lesión es la que necesitamos desinfectar. Entonces hay que lavar muy bien el área de la lesión. Tenemos que hacer un lavado desde adentro hacia afuera. La idea es empezar en la herida y posteriormente ir lavando en círculos hacia afuera. ¿Sí? Pero sin devolvernos, porque estaríamos arrastrando la mugre del exterior hacia la herida. Y la idea es lavar la herida y desde ahí empezar a lavar hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, todas las heridas se lavan desde el centro hacia la periferia. Dime. Esto se hace antes, estos son los primeros auxilios, antes de llevarlos al hospital. Sí, claro, o sea, digamos que en los primeros auxilios nosotros tenemos que tratar de hacer ¿qué? Mantener estable al paciente. Entonces, en las heridas que vamos a ver, antes de pensar en infecciones, tenemos que pensar en hemorragias. Por eso el tema de las heridas y las hemorragias van muy de la mano. Entonces, claro, si la hemorragia no es importante, como en este caso, ¿sí? Pues vamos a lavar la herida, porque es que recuerden que la sangre también es muy escandalosa, ¿sí? Y a veces una herida muy pequeña, pues ha dejado un mapa de sangre que hace pensar que la lesión es más grave. Entonces, lo que necesitamos tener es como un acercamiento a la realidad de lo que está pasando. Por eso es importante la limpieza. ¿Listo? Con el agua limpia y con solución fisiológica para enjuagar. La solución fisiológica la conocen, ¿cierto? Que es el suero que venden en las bolsas de 500 de solución salina. Ese es el suero fisiológico. Si pudiéramos hacer todos los enjuagues con suero fisiológico sería ideal. Y evaluar la herida. Profe, hay como su merced dice, digamos, porque a veces, digamos, uno no tiene, en ese momento no tiene ese suero y le echan alcohol. Uy, no. Eso me puede generar algo porque eso duele, pero de una vez Ricardo. Puede ser, puede llegar problema. tarde, pero pues hay gente que no tiene y la reacción es a eso. No, digamos que pues, se puede hacer, pero pues no es lo ideal porque eso es generar un dolor más intenso, ¿sí? Eso es como aplicarse limón en una herida directo, o sea, es una vena de un dolor. Por allá en el campo lo hacen. Claro, porque es el mejor método para desinfectar, en eso tienen toda la razón, ¿sí? Pero pues, si uno no tiene agua, preciso va a tener alcohol. O sea, es difícil, ¿no? Sí, exacto. Generalmente cuando uno maneja el equipo de primeros auxilios y el botiquín, pues tiene el jabón yodado y tiene la solución salina. En caso de que no, pues bueno, está buena tu apreciación, se podría lavar con alcohol. ¿Listo? Y si fuera una mordedura de perro, ¿quién me dice? Perdón, ¿la qué, profe? Con agua oxigenada, profe. Si fuera una mordedura de perro, Con jabón, profe. ¿cuál jabón? Rey. Rey. Jabón rey o jabón en polvo de lavar. Y con yodo, ¿no? También dicen que con el acción, si es verdad, no. Profe, pues una vez a mi hermana la mordió un perro y ella le echaron fue jabón Dersa, bastante jabón. Bueno, Y entonces les explico. polvo y agua. Entonces les explico. Siempre que haya una mordedura de perro, el lavado se debe hacer con jabón detergente. Detergente. Entonces el jabón detergente, no les estoy diciendo que compren Ariel, ni Fab, ni Top, ni cualquiera de esos. Lo importante es que sea detergente. ¿Listo? Del de lavar la ropa. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué, profe? porque ese jabón es el único que tiene acción sobre una bacteria que está en la mucosa oral del perro, que se llama el Pasteurella montezula. Así se llama esa bacteria que tiene el hocico del perro. Y ese jabón es el único que le actúa rápidamente. Y lo mismo para el virus de la rabia. La rabia también es efectivo ese jabón para contrarrestarlo.
¿Listo? Ah, bueno, profe. Bien. ¿Mismo Tienen que para un lavarlo por gato? lo menos media hora. Echarle harto jabón, Iba a lavarlo. Echarle preguntar lo harto mismo que jabón, Estefan. lavarlo. ¿Listo? Profe, ¿lo mismo para un gato? No, con el gato sí es algo diferente. Hay un síndrome del arañazo de gato que es diferente, ¿sí? Muchas veces hay personas que sí tienen una reacción al arañazo de gato y otras no. Las que sí, toca ponerles un antibiótico y un antibiótico fuerte, porque se ha demostrado que son bastante lesivos. A mí me arañó un gato en la cara y me dejó severa cicatriz porque eso se me infectó. Sí, es que es bien agresivo. Entonces hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, sobre todo. Pero si es Mi papá me mordedura, decía que profe. como era en el campo, pues ellos estaban acostumbrados a andar por allá, a cazar animales, o sea, animales por allá como Roedores y eso. Sí. Sí, claro, o sea, el riesgo de infección varía de acuerdo a muchos factores. Sí, o sea, que sea doméstico a que sea de campo o de finca, pues de pronto marcan algo la diferencia. Pero en cualquiera de los dos puede llegar a ser complicado. ¿Sí? Entonces sí, hay Profe, que pero tener si es cuidado con eso. mordedura. O sea, el gato lo muerde a uno. No es tan grave como el arañazo. No. ¿Listo? Bien. ¿Cómo actuar en una eventración? ¿Qué es una eventración? Primero que todo, ¿quién me dice? ¿Es una herida muy profunda? ¿Una gasa, profe? No. ¿Esto es una ¿Es un gasa? evento donde hay, digamos, como penetración o algo así? Esto es una eventración. Es una exposición de vísceras por un corte en la pared abdominal. Como lo vimos en la imagen ahorita. ¿Listo? Entonces un corte en la pared del abdomen puede hacer que tengamos una eventración de pared abdominal y las vísceras se salen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una eventración? Nunca, pero nunca vayan a intentar introducir las vísceras a su lugar. No vayan a empujar las tripas hacia el interior del abdomen. ¿Listo? Porque eso generaría una peritonitis y las peritonitis son más mortales todavía. Bueno, entonces lo que hay que hacer es colocar un apósito o una gasa limpia y tiene que estar bien humedecida sobre la herida. Porque ¿Con agua, profe? Sí, o solución salina si tenemos, que es lo ideal, el suero fisiológico. ¿Listo? Humedecer perfectamente los apósitos o las gasas con solución fisiológica o agua limpia, pero tiene que ser limpia. Aplicar esos apósitos mojados sobre las vísceras y asimismo pueden cubrirse con plástico limpio. Plástico limpio para mantener su temperatura y humedad y evitar también una mayor contaminación. ¿Listo? Hay personas, por ejemplo, sin necesidad de que tengan eventraciones ni nada de eso. A veces en una hospitalización, una persona que esté en un tratamiento de pancreatitis, por ejemplo, le pueden abrir todo el abdomen. Y muchas veces pueden durar 15 días, un mes con el abdomen abierto. ¿Listo? Sin que se vayan a morir por eso. Obviamente hay que seguir unos protocolos y esos protocolos es cubrirles esa pared abierta con bolsas. Así como dice acá, plásticos limpios. Hay unas bolsas que se colocan en la pared del abdomen sobre las vísceras. Y esos pacientes duran hasta un mes con esas bolsas hasta que ya después hay orden de cerrar y todo vuelve a la normalidad. ¿Listo? Esas bolsas se las inventó un médico colombiano y se llaman bolsas de Bogotá. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí vamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien.
En este caso, vamos a tener unas consideraciones cuando tenemos algo que llamamos el empalamiento. ¿Han escuchado hablar del empalamiento? Y lo voy a poner. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Empalamiento. Profe, es lo mismo que en el cargador, por eso es que no lo Espérame un segundito, que es que tenemos ahí unos micrófonos abiertos y no nos están dejando escuchar. Si quieren, porfa, me abren el micrófono del que vaya a preguntar y vuelven y lo inactivan, ¿listo? Para que no se nos mezclen allá los... Ahora sí, ¿qué me decías? Y puedo disfrutar conmigo. Chicos, ¿quién estaba preguntando ahorita? Juliana, tu micrófono está abierto. Ya creo que ya lo pusimos en silencio. Bueno, el empalamiento hace referencia a cuando tenemos un objeto penetrante en el abdomen, puede ser, ¿sí? Puede ser un cuchillo, puede ser una rama de un árbol, puede ser cualquier objeto que sea punzante y que nos pueda atravesar las vísceras. A eso le llamamos el empalamiento. ¿Listo? Entonces, en esos casos de empalamiento hay que aplicar medidas anti-shock. ¿Qué son medidas anti-shock? Mantener los signos vitales estables. ¿Sí? No introducir las vísceras a la cavidad abdominal. Recuerden eso. No nos vayamos a poner a meter las vísceras a la cavidad abdominal. No darle de beber ningún tipo de líquidos. Y si existiera el cuerpo extraño, como en el caso de la fotografía, que hay un arma cortopunzante, por ejemplo, no hay que extraerla, hay que dejarla ahí. Hay que fijarla más bien para que no se mueva y no provoque más lesiones. Entonces, lo primero que hacemos es colocarle como unas gasas alrededor, como para fijarla, y lo segundo que hacemos es vendarla, para mantenerla fija y poderlo transportar así. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. ¿Cómo yo reconozco que las heridas se infectaron? Pues yo ya les di la triada, que son estas tres que están aquí: calor, rubor y edema, ¿cierto? Pero también, obviamente, vamos a tener dolor y una impotencia funcional, que bueno, el término impotencia no me gusta, pongámosle aquí otro término, pongámosle limitación funcional. Muy bien. Limitación funcional, que hace referencia a la incapacidad del movimiento o de la función de ese sitio donde tenemos la lesión. Pues fíjense cómo hay unos signos muy marcados que nos muestran que se está generando una infección bien importante. ¿Sí? Aquí nosotros teníamos una herida que al parecer es una herida cortante porque tiene unos bordes bien definidos, ¿cierto? Pero que no tuvo ningún tratamiento seguramente adecuado desde un principio. No se tomaron las medidas de asepsia y muchas otras cosas. Y esto puede terminar mal, obviamente, porque puede terminar en enfermedades más graves, ¿sí? Gangrenas, osteomielitis, cualquier enfermedad relacionada con la parte articular. Aquí, por ejemplo, tenemos pus, ¿sí? Son heridas purulentas. Entonces el tratamiento va a ser antibiótico, 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 hasta controlar eso. Profe, el antibiótico ya no funciona. ¿Qué tratamiento? Bien. No, lo que pasa es que el antibiótico es algo que se va escalando, ¿no? Los antibióticos tienen, digamos que ciertas generaciones y ciertas indicaciones también.
Entonces, cuando un antibiótico no funciona, uno lo escala al siguiente, después al siguiente, así sucesivamente hasta dar con los medicamentos de grupos especiales que son muchísimo más efectivos, ¿sí? Como las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, que esas son ya de uso intrahospitalario y para tratar infecciones como estas. Bueno, pero por lo mismo no es bueno automedicarse, porque el uso indiscriminado de antibióticos hacen que cuando uno va a tomar una ampicilina para una lesión de piel, pues ya no le haga una dicloxacilina o una cefalexina. Bueno, bien. Ya hablando al lado de las heridas, pues tenemos que hablar de los sangrados. Entonces, la definición pues es la pérdida de sangre desde el interior del sistema circulatorio o consolatorio debido a la ruptura de un vaso, ya sea de forma espontánea o por un mecanismo de trauma. Los primeros auxilios siempre van a estar dirigidos a detener esa pérdida de sangre. Recuerden que parar la sangre, pues eso hace parte de estabilizar a un paciente. Y las hemorragias internas, pues son imposibles controlarlas. Imposibles entre comillas, ¿no? Porque pues ya les dije o ya aprendimos durante el curso que la única forma de diagnosticar una hemorragia interna es con los signos vitales. Estar pendientes de que tenga taquicardia, hipotensión, que le baja la presión, se le aumenta la frecuencia cardíaca y se pone pálido. Eso es un signo de que se está choqueando. Entonces, ¿cuál es la triada de la hemorragia interna? Vamos a escribirla acá. La triada de la hemorragia interna. Entonces, taquicardia, hipotensión, disminución de la tensión arterial y por último, la palidez mucocutánea. ¿Listo? Taquicardia, hipotensión y palidez mucocutánea son 3 síntomas que acompañados nos indican de que el paciente está perdiendo sangre. Si nosotros estamos ante un paciente, ante una víctima, y no le vemos fugas de sangre así importantes o ya las hemos controlado, pero resulta que empieza a cambiar estos signos vitales. Se pone taquicárdico, se pone hipotenso y aparte se empieza a poner pálido en su piel y en sus mucosas, pues claramente está perdiendo sangre por alguna parte interna. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Primero se debe estabilizar, ¿no, profe? Bien, ¿cómo lo estabilizamos? Pues primero controlando, buscando la hemorragia que le está generando esta triada. Bueno, bien, pero si la hemorragia resulta que es imposible controlar porque no la vemos, digamos se rompió fue el vaso y no sabemos que fue el vaso, podemos sospechar que es el hígado, pero también podemos sospechar que fue el riñón. Se le coloca el lactato. El lactato de Ringe Eso, cuando hay un sangrado. en las 2 venas, o sea, en los 2 brazos. Y ponemos a alguien a que se los empiece a pasar a chorro. ¿Listo? Fíjense que en el adulto tenemos aproximadamente 6 litros de sangre. ¿Sí? Y en los niños son 80 mililitros por cada kilo de peso. Entonces, es importante reponer todas esas pérdidas que se están presentando. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta y la tenés ¿cierto? Ese líquido a chorro sumersigamos, ¿ese solo lo consiguen, uno puede conseguir en las droguerías o algo así? ¿Es solo, pues, No, muy los lactatos de Ringer pueden venir en un equipo de socorrista o en una ambulancia, ¿sí? En una farmacia de pronto consigues más fácil la solución salina, que no el lactato, ¿sí? Tú le podrías poner solución salina, pero lo ideal para un sangrado es el lactato, por el tipo de solución. ¿Viste? Sí, sí. Bien.
¿Continuamos? Sí. Bueno, Profe, espera que es que estoy anotando. listo. Qué yo te pena. espero. Entonces, digamos que una pérdida de sangre leve puede ser más o menos entre unos 500 a unos 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Eso se considera una pérdida leve de sangre. Más o menos entre 500 cc a 1000 cc, que es un litro, ¿sí o no? Moderada, podríamos decir que de 1000 a 2000. Y grave o severa, podríamos decir que mayor de esas vienen a ser como las pérdidas de sangre que nos podrían afectar a nosotros, nuestro estar normal. Entonces, si nosotros tenemos, listo, ya seguimos. Si nosotros tenemos de 500 a 1000 cc, pues no va a pasar nada porque todavía se considera una pérdida leve, ¿listo? Y que un litro, pues siempre es un litro, ¿no? Y de 1000 a 2000 ya es algo moderado, y de más de 2000, pues se considera grave o severa. ¿Alguno de ustedes ha donado sangre? No, señor. No, señor. Sí, profe, yo sí. Yo quería, pero no me dejaron. Sí, hemos donado. Sí. Bien. Sí. Donar sangre, pues es una buena práctica. Es muy recomendable. Bueno. Profe, el mito es cierto de que si uno dona sangre es más probable que engorde más rápido. Absolutamente no. Eso no No, es ¿y qué cierto. pasa si uno no dona sangre? Pues no pasa nada. No pasa Conservas nada. mucha sangre. No pasa nada, pero por ejemplo, si ustedes se miran la palma de las manos y están muy rojas, o si por ejemplo ustedes cuando están frente a un espejo sin maquillaje sienten algo de rubicundez en la cara o facial, es probable que tengan muchos glóbulos rojos. Eso se llama una eritrocitosis, una policitemia o una poliglobulia, tiene esos 3 nombres. Eso solo se cura donando sangre, por ejemplo, y no es una enfermedad grave, sino simplemente es bajar un poco los glóbulos rojos que están muy concentrados y con donar sangre se les va a pasar. Aparte de eso, pues van a suministrar esa sangre al banco de sangre y que alguna persona se pueda beneficiar. Y Pero para aparte, donar sangre, qué pena, pero para donar sangre tiene necesariamente que estar bien. O que sea, si llenar uno unos tiene requisitos médicos. No haber uno tiene un donado, plan, no haber puede hacer. donado sangre en los últimos 3 o 6 meses, tener un peso mayor a 50 kilos, no tener una infección activa como una gripa, así sea una gripa o una diarrea, no tener enfermedades importantes de base como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y otras, no tener enfermedades tropicales como Chagas, leishmaniasis, paludismo, fiebre amarilla, ¿sí? ¿Y No los he tenido tatuajes? esas historias. Los tatuajes, pero si los tatuajes tienen más de 6 o 1 año, no hay problema. Se pueden donar sangre. ¿Con qué frecuencia puede donar uno sangre, profe? Hasta cada 6 meses o cada año se puede donar. ¿Sí? ¿Y dónde? Señor. ¿Dónde? Yo de un día iba a hacer eso con mi novia, pero no encontramos, o sea, no nos orientamos bien. No nos Pues en la informamos. Cruz Roja directamente se puede. En algunos sitios públicos como centros comerciales están habilitando unas carpas para eso, ¿sí? Pero no en tiempos de pandemia, o sea, no lo de ahora. En los tiempos de hace 6 meses se encontraban unos centros comerciales puestos de donación en las mismas estaciones de Transmilenio, creo. Al lado de la universidad y en la esquina de la séptima, en el semáforo, estaban, y la universidad a veces también programa jornadas de donación de sangre, ¿listo? Y aparte de eso, que se las estudian mucho, porque a uno le sacan la sangre y aparte le hacen VIH, hepatitis, sífilis,
Cualquier tipo de enfermedades infecciosas, toxoplasma, rubeola, sarampión, todas las enfermedades se las hacen y se las descartan, ¿sí? Y en caso de que alguna de esas les saliera positiva, pues lo ubican y digamos que lo ponen al tanto de que necesita pruebas adicionales, eso. Profe, una preguntita. Por ejemplo, en mi caso, después de donar, la pasé muy mal. Me desmayé como unas 3 veces seguidas. Sí. ¿Y tú cuánto Pero pesas? ¿eso se debe a qué? Pero yo ya había desayunado, había almorzado bien, normal, no tenía como, digamos, que no hubiera comido bien o algo así, así como me dijeron en las recomendaciones. Pero después de que me quitaron como tal bueno, en el proceso de la donación estuve todo bien, ¿sí? Sí. Pero cuando me quitaron ya como que cuando me soltaron el brazo, Sí. No te recuperas. no, en un momentico me desmayé así, ¡pum! Sí, pues de repente sí hiciste una lipotimia después de eso. O sea, son cosas que pueden pasar. De hecho, cuando uno da una sangre también tiene que firmar el documento donde uno da su consentimiento, ¿sí? Y en ese consentimiento uno firma de donde le dicen que después de eso usted se le puede infectar el sitio donde lo punzaron, que usted puede hacer una herida, que se puede desmayar, que bueno, en fin, cualquier complicación que se puedan imaginar al respecto. Y pues uno con todo y eso firma, ¿sí? Generalmente no pasa nada, pero pues digamos que después de sacarle a uno 500 centímetros o a veces 1000 en algunos casos, pues el cuerpo se puede descompensar, pero no es una descompensación peligrosa. O sea, se va a recuperar, pero pues si ya uno la pasa mal una primera vez, seguramente no va a haber una segunda, ¿cierto? Dime. Siempre que dono, Una pregunta. bueno, siempre, Cuando uno durante va al médico, y después. Sí, antes, durante y después. Uy, sí, profe, pero mal, o sea, digamos que mientras me están sacando sangre, me dan mareos, entonces ellos tienen que colocar la camilla con los pies hacia arriba para que como que me llegue sangre al cerebro, Pues no debería seguir donando. ¿no? No. No es muy bueno. No, pues en ese orden de ideas no, porque te descompensas, o sea, no. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por mala alimentación? No, lo que pasa es que aunque tú no estás haciendo nada malo, pues estás generando cierto estrés en tu organismo, porque el hecho de sacarte sangre implica descompensarte en algo tu hemodinamia, ¿sí? Entonces, tú lo transmites en taquicardia de pronto, algo de taquicardia, algo de palidez, algo de que se te bajan como la fuerza y no te recuperas. Habrán otras personas que con el simple cajita de hit con las papas pues ya quedan bien. Y pues no. O el chocorramo que les dan con... No. ¿Quién más me estaba preguntando? ¿Víctor o Cristian? ¿Alguien me iba a decir? sí, yo, profe, digamos, cuando no también hacen esa es la del post-pre, yo creo que se llama. ¿Esa es la que dan un tarro como el jugo de naranja? Sí. Que es muy palagante. También les da mareo, claro. No, eso es otra cosa. También les da mareo, claro, porque eso es que te den a tomar ahí una carga de azúcar a ver cómo se comporta tu organismo, que te descarten una Profe, eso más que todo también se lo dan a las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas es obligatorio. En todos los demás, solamente cuando tienen dolores de cabeza con mareos y eso. ¿Listo? Sí, continuemos. Nos estamos saliendo mucho el tema. Siguiente. Externas, bueno, son todas las que podemos ver. O sea, siempre que damos sangre directa en el exterior, que son provocadas por traumas, como en el caso de las fracturas, los desgarros o las lesiones que generen sangrados, ya sabemos que es una lesión externa. Pero también tenemos la que comentaba Sebastián, las que son por orificios naturales, como la nariz, el oído, la boca, que son producidas en el interior, pero se representan por los conductos o por los orificios naturales del cuerpo. Entonces tenemos poderes o podemos presentar ese tipo de hemorragias. Por la nariz, pues puede significar una fractura de los huesos de la nariz o una ruptura del tabique o simplemente una congestión de un vaso que se rompió. La del oído es un poco más preocupante.
Un sangrado por el oído puede significar una fractura de la base del cráneo o algo así un poco más grave. Y las internas que ya habíamos dicho, que son todos esos traumas en las cavidades, que incluye la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces, esas son también graves, por lo que son sangrados que no tenemos nosotros la claridad de qué parte de la anatomía es la que está afectada. Y hablábamos también de las características de los sangrados dependiendo de los sitios, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho claramente que las arterias tienen esa característica de que la sangre sale a chorros con cada latido del corazón. O sea, con cada pulsación se va a generar un chorro de sangre eyectado. Y que tienen un rojo muy rutilante o muy brillante. Pero fíjense que una lesión arterial muchas veces puede causar la muerte en menos de 1 minuto. Entonces es una vaina bien complicada, dependiendo de la arteria, claramente. Pero es grave, ¿no? O sea, pensar en perder la vida en minutos si no logramos controlar un sangrado arterial es complejo. Y adicional es porque son complejos realmente tapar esas arterias. Con cada latido un chorro y es un chorro grande. En el caso de la sangre venosa, pues ya es un rojo más oscuro, que habíamos dicho que era un rojo como avinado, como vinoso, ¿sí? Y es un sangrado que ya es más constante, es una salida continua, pero no es a chorros con los latidos. ¿Listo? Y el menos grave, que es el de los capilares, que son más superficiales, pues son vasos más pequeños donde se unen las venas con las arterias pequeñitas. Esos generan sangrados de poca cantidad. Bien. Sangrados de poca cantidad. Eso en relación a la procedencia del sangrado. Entonces siempre toca estar muy pendiente, sobre todo de las características de cómo sale la sangre y del rojo vivo o del rojo oscuro. ¿Listo? Con eso uno se hace una idea si es sangre arterial o es sangre venosa. Según su gravedad. Según la gravedad, entonces depende de la cantidad y velocidad con la que se pierde la sangre. Leves, ya lo dije, entre 500 y 100 litros. Graves entre 1 y 2 litros y muy graves, mayor de 2 litros de pérdida. Por eso es importante pues tener los accesos venosos canalizados para poder reponerle al paciente los líquidos que más podamos mientras él tiene el acceso a un centro de atención, ¿cierto? Bien. ¿Seguimos? ¿O están copiando ahí? ¿Seguimos? Sigamos. Bien. Sí. Bueno. Como nuestro tema va encaminado a los primeros auxilios, entonces esto es lo que tenemos que hacer. Siempre que tengamos una herida, lo primero que tenemos que hacer es una presión directa sobre la herida. Digamos que de momento no tenemos gasas ni apósitos, pero pues obviamente sí tenemos que protegernos nosotros con unos guantes, ¿cierto? Unos guantes de manejo, unos guantes de látex. Y con los mismos guantes podemos hacer presión mientras nos empiezan a listar las compresas, los apósitos o lo que tengamos a mano. Profe, yo tuve un accidente así como el que estamos viendo, Sí. pero pues yo tuve como una cortada con un vidrio en el brazo derecho, en el antebrazo, y a mí me presionaron con una bata. Me hicieron presión para que no se saliera. Y lo bueno era que tenía la clínica El Palermo como a 3 cuadras. Sí. Y de una vez me inyectaron tétano, creo que es. Sí. Y una venda, porque estaba sangrando demasiado. Y me cogieron como, o sea, se rompieron los tendones y los flexores, creo. Y casi me alcanza a coger un nervio. O si no me hubiera quedado la mano así. Claro, pierde Pues la aquí tengo sensibilidad. como la cicatriz, no sé si se ve. Fueron como 40 puntos internos y externos. Claro, es que eso tiene uno que Pero eso eran unas superarlo. picadas, la recuperación, eso fue malo. Sí, desafortunadamente es para que digamos que
Esa Pero pues ya experiencia sí, esa experiencia que tú cuentas es importante, por ejemplo, para la clase porque aquí nos damos cuenta que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Sí, nadie está exento a un accidente de ese tipo, de ese calibre. Y una herida cortante, ¿sí? Independiente, en el caso tuyo con un vidrio, fíjense que no solamente se lleva la piel, el tejido celular subcutáneo, sino se lleva tendones, y los tendones tienen unas funciones muy específicas, porque ellos son los que hacen esa función de encoger y estirar, abrir y cerrar la mano, ajá, de sí. mover el puño, la muñeca. Y si uno, digamos que cruza los cables, por eso es tan importante lo del cirujano de mano que les comentaba ahorita como especialista. Si uno les cruza los cables, pues resulta que después uno le dice, mueva el dedo índice y resultan moviéndose el anular, ¿sí? Porque esa información también va relacionada con ese tipo de estructuras. Entonces uno tiene que coger tendón por tendón y unirlos. Eso se llama una tenorrafia, cuando uno une los tendones. Y luego tiene que cerrar por capas, o sea, tiene que cerrar el músculo, luego la poneurosis, luego el tejido celular A mí subcutáneo, cuando luego la profesor, piel. cuando me estaban poniendo la anestesia Ah, de los dedos, creo que eran como los nervios, me la inyectaban desde por aquí y se me desde- movía el dedo al final. Claro, O sea, se movía tienen que solo. bloquearte el brazo. O sea, ellos no Y no sirve sé qué nada me ponerte hicieron, pero me hicieron anestesia algo así. al lado de la herida, sino tienen que buscar un nervio que vaya desde acá arriba y te bloquean todo el brazo para que uno pueda trabajar. Sí, o sea, Ok, te sí, señor. quitan todas las Sí, eso sensibilidades. fue. Lo que pasa es que uno sigue sintiendo, pero ya no siente dolor, pero sí siente todo lo que le hace. No. ¿Listo? Bueno, colocar los apósitos y las compresas sobre la herida es importante, o sea, hay que parar el sangrado y una forma es siempre la presión. Si ustedes se quedan 5 minutos haciéndole presión a una herida, ténganlo por seguro que esa herida va a parar, a menos de que se trate de una herida arterial, que es esa que con cada latido va a estar botando chorros y cantidades. Esa presión se debe ejercer de forma continuada. Y si se empapa la compresa, pues no hay que Obedientes, imágenes demuestran que el mundo lo que hay que tener es ponerle otra compresa encima. declaradas en alerta naranja. Encontramos vendedores ambulantes ¿Quién me en abrió la el calle que micrófono? están por fuera de las excepciones. Ay, Dios mío. La policía ha impuesto 323.000. ¿Quién es el micrófono? Está mirando noticias. Los micrófonos. ¿Ya? Bueno. Yo sí estoy fuera de las excepciones. Así que no. Bueno. Sigamos. Profe, pero cuando la herida es una arteria, igual hacemos presión. Ya vamos para allá. Ok. Claro, hay que hacer presión. Digamos que ese es lo primero, tener presión. Ahora fíjense que siempre que no exista una fractura, obviamente, o sea, que podamos mover la extremidad, hay que tratar de ubicar las extremidades por encima del nivel del corazón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso facilita la formación de los tapones de plaquetas. Las plaquetas son esas células que van a agruparse para ayudarnos a disminuir y a parar los sangrados. Y esa presión disminuye por acción de la gravedad. Entonces, fíjense que aquí estamos siempre levantándole el brazo a la altura del corazón para que por gravedad las plaquetas vayan haciendo su trabajo y nos ayuden a comparar esas hemorragias. ¿Listo? Pero claramente que no hayan fracturas, porque si no, no vamos a poder movilizar. Otra forma de parar un sangrado es haciendo una presión directa en unos puntos específicos. Por ejemplo, la compresión en los puntos arteriales más cercanos entre la herida y el corazón disminuye el paso de sangre a los grandes vasos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una herida aquí en la rodilla y está sangrando mucho, ¿sí? Pues resulta que entre la rodilla y el corazón, pues viene la arteria aorta y aquí la arteria femoral. Entonces, si nosotros ubicamos la arteria femoral, como lo está haciendo aquí el señor en la imagen, al hacerle presión a esa arteria, vamos a cortarle el flujo de sangre que viene desde el corazón hacia la pierna.
y eso va a hacer que reduzca el sangrado de manera importante. Es como si le hiciéramos un torniquete, pero sin necesidad de torniquete, sino solamente taparle la arteria más importante, ¿sí? En el caso del brazo, si tiene una herida acá, le podríamos hacer presión sobre la arteria braquial. Y eso hace que la sangre en este sentido se disminuya en su paso. ¿Queda claro? Solamente ejerciendo presión en puntos específicos que bloquean la sangre entre la herida y el corazón. ¿Quedó claro el concepto? Bueno. La crioterapia. La crioterapia también es muy importante. ¿A qué nos referimos con crioterapia? Es la aplicación de frío sobre la herida para alargarla, lograr una vasoconstricción. No hay que colocar directamente sobre la herida. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una bolsa llena de hielo, ¿sí? No se debe poner la bolsa llena de hielo. Tenemos que primero tenemos que cesar la hemorragia, ponerle la venda apretada, ¿sí? Y ahí sí ponerle el hielo por unos 10 minutos. Entonces se le pone, pero ya con la herida cubierta, no directamente sobre la herida, ¿listo? Todas las terapias con frío se llaman crioterapias. Recuerden que el frío y el calor se consideran medios físicos y que son también considerados medios antiinflamatorios. Entonces se utilizan mucho. Y en el paso de en el tema de las hemorragias, pues van a generar vasoconstricción, ¿sí? Y la vasoconstricción también frena el sangrado. Y los torniquetes. Este torniquete que nos muestra la imagen es el torniquete ideal para cualquier herida importante. Aquí es donde te voy a responder tu pregunta de si a las heridas arteriales solamente se les hacía presión. No, a ellas tenemos que utilizar una medida más drástica que es un torniquete. ¿Listo? Por ejemplo, solamente deben usarse cuando otros métodos, tales como los vendajes de presión, tales como ocluir una arteria, ¿sí? Tales como la crioterapia y todas esas cosas hayan fracasado. Y la presión del torniquete debe ser aliviada periódicamente. En este caso, que estamos frente a una amputación, pues el torniquete es importante ponerlo porque necesitamos sí o sí parar esa pérdida de sangre. Entonces, fíjense la forma de ponerlo. Una gasa debajo, luego una especie de gasa larga, ¿sí? Una venda larga, que podamos amarrar a un dispositivo como un palo, y ese palo podamos darle vueltas hasta apretarlo. ¿Qué ventaja nos da esto? Que nosotros si necesitamos soltarlo, pues nos devolvemos como si fuera un grifo o una llave, ¿cierto? Y liberamos nuevamente el paso de sangre. En este caso, dime. Una preguntita, en el caso que no haya, digamos, esos dos elementos, esos tres elementos. No, mujer, pero claramente un palito de esto se consigue en cualquier lado. Y un trapo, como un pañuelo, lo podemos también hacer en cualquier lado. ¿Sí? O sea, en este caso no nos podemos varar porque esto es lo más artesanal del mundo. ¿Sí? Fíjense, aquí lo hacen igual. Que no hay un palo de madera, pues no sé, con un esfero o algo que nos aguante. Pero podemos hacerlo o no. Ahora, fíjense en esta imagen que estamos hablando de una mano y aquí tenemos una herida. Ya amarramos el vendaje, ya pusimos un vendaje sobre la herida, pero no ha sido suficiente porque de pronto cogió una arteria. Entonces le ponemos el torniquete. Sin embargo, si le dejamos el torniquete ahí apretado y le cortamos el flujo de sangre, pues la mano va a empezar a morir, ¿cierto? Entonces necesitamos aliviar periódicamente. Entonces soltamos, dejamos pasar sangre para que recupere la circulación de la mano y volvemos y apretamos. Y repetimos ese proceso hasta que llegue la atención médica adecuada. No nos podemos dejar el torniquete porque le fregamos la mano.
pero no lo podemos dejar sin torniquete porque se nos desangra y se nos muere. ¿Queda claro? Bueno. ¿Cómo son entonces las hemorragias internas? Bueno, como ya les dije, las hemorragias internas se caracterizan porque son desconocidas, ¿sí? Porque producen esa triada que es la palidez mucocutánea, porque producen la taquicardia. ¿Y qué más? La hipotensión. Taquicardia, la hipotensión. Esas son las características de una hemorragia interna. No sabemos el sitio, desconocemos el sitio, pero pues tenemos marcada palidez en la piel y en las mucosas, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial, signos de shock por sangrado. El shock por sangrado se llama o se le conoce como shock hipovolémico. El shock hipovolémico es el shock que nos da por perder la volemia o la sangre. Disminución de la volemia o de la sangre. Bien. ¿Queda claro? Continuemos. Bueno, vamos a hablar un poco de los vendajes, aunque ya mañana y pasado vamos a hablar más de lesiones osteomusculares. Aquí vamos a nombrar en qué circunstancias utilizamos nosotros los vendajes. Los vendajes son un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para cubrir las lesiones cutáneas y también para inmovilizar las lesiones osteoarticulares. En el caso de hoy, o en la clase de hoy, estamos hablando de las lesiones o de las heridas y también de las hemorragias. Entonces, estas dos primeras, en cuanto a su utilización, el tratamiento de las heridas y las hemorragias o las contusiones, pues son las que, digamos, más nos interesan. Ya mañana hablaremos de los esguinces, las luxaciones, las fracturas, que son otro tipo de lesiones muy comunes que vamos a encontrar en accidentes y que también van a tener un manejo relacionado con esto, con inmovilizaciones y uso de vendajes. ¿Listo? Entonces, en el caso de los vendajes, vamos a tener esos usos más comunes: heridas, hemorragias, esguinces, luxaciones y fracturas. Óigase bien, el término es esguinces, no es con D inicial, no son desguinces, son esguinces. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno. Entonces, el que ahora en adelante me diga desguince, le pongo 2 puntos menos. 5. ¿Ah? Lo multa. Estamos. Esguinces. Sí, vamos a empezar a mejorar la parte de los términos técnicos. ¿Sí? Porque la taquicardia es taquicardia y no taticardia, como dicen por ahí. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Pero pues eso es normal, ¿no? Eso es una cuestión de que uno va aprendiendo y ya después no se le olvida. Ustedes están a veces en una consulta médica y escuchan, le preguntan al paciente qué toma para la atención y ellos dicen que toman Anapril.
y resulta que toman es enalapril. Pero bueno, se hacen entender, uno les entiende. Pero pues la idea es que conozcamos bien lo que estamos tomando y ese tipo de cosas. Listo, muchachos. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de los vendajes? Muy importante, mitigar el dolor. Cuando ustedes tienen una lesión en un músculo, en un hueso, y les colocamos una inmovilización, pues el dolor mejora muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Promover el bienestar físico, muy importante. Conservar la buena posición corporal. Asegurarse de que la venda cumpla su objetivo de sostén y de inmovilización. Impedir contacto entre dos zonas dérmicas por medio de almohadillas adecuadas. Entonces muchas veces, digamos por quemaduras, no podemos dejar que haya contacto entre los dos muslos o dos zonas o los brazos con el tórax. Entonces utilizamos unas almohadillas y hacemos como ese aislamiento entre dos zonas por medio de vendajes y almohadillas. Proteger las prominencias óseas. Eso es muy importante porque hay partes de nuestros huesos que son prominentes y están más cercanos a las superficies. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuáles serían las prominencias óseas nuestras? ¿Ah? ¿El qué? El tobillo, sí. ¿Cuál otra? La nariz, Los los dedos. los codos. Los codos, los hombros, Las rodillas. las rodillas y las caderas, ¿sí? Entonces son esos sitios que cuando uno se cae, fijo se da o en la cadera al lado, o en el hombro, o en el codo, porque son prominencias óseas. Son los sitios como más fáciles de recibir un trauma directo. Entonces, esos vendajes pues, nos van a ayudar a proteger esas prominencias. Y otra función muy importante también es la de impedir la éstasis venosa. ¿Quién me dice qué entiende por éstasis venosa? Que la vena se extienda, ¿Que las venas se qué? como que pues digamos que como es una herida. Bien, no. Cuando hablamos de éstasis venosa hacemos referencia a que la sangre se queda quieta y no sigue como su recorrido en las venas. Entonces se acumula y ahí es donde se dilatan las venas y salen las varices, ¿sí? Entonces en el manejo de las varices de las venas utilizamos vendajes. Un paciente que va a estar hospitalizado o tiene que estar en cama durante 20 días, le mandan anticoagulantes, pero también les mandan vendajes compresivos para que no hagan trombos, ¿sí? ¿Alguno ha usado medias para varice? Mi esposo usa esas seguido, profe. Eso. Diaria prácticamente. Eso. ¿Y qué característica tiene una media de varice diferente a las medias comunes y corrientes? Compresión. La compresión. Son como tipos de faja. Entonces, es como si fuera un vendaje compresivo. Solamente que ya está diseñado, digamos que, como un producto hecho específicamente para eso. Entonces, las compresiones son de baja, de mediana y de alta compresión, dependiendo la cantidad o la patología. ¿Listo? Muy importante. ¿Se saben poner las medidas para varice? ¿No? No. Profe, cuando uno tiene familia con vena varice, ¿qué cuidados debe tener uno? ¿Uno debe colocarse las medias? Sí, las venas varices tienen, dentro de sus características, es que tienen una línea hereditaria. Entonces, el uso de la media sería ideal en todas las personas, independiente de que tengan historia familiar de venas, para cuidar las piernas. ¿Ya? ¿Cómo se ponen las medias? Se suben los pies a la pared. Durante 5 minutos se dejan los pies arriba para que haya un retorno venoso. Y se deben poner las medias con las piernas aún arriba. ¿Ya? Las medias se ponen con las piernas estando arriba, todavía como contra la pared. Y ya una vez puestas, ahí sí nos paramos a hacer nuestras actividades cotidianas. Pero si nos las ponemos como nos ponemos los calcetines normales todos los días, pues no nos van a generar el efecto que necesitamos.
¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, perfecto. Continuemos. Entonces esas vendas pues van a tener esas características, ¿sí? Van a tener un cuerpo o rollo, van a tener un cabo terminal, que es la parte donde termina. Tienen una cara interna, un cabo inicial, que es donde vamos a agarrar para empezar el vendaje. Y va a tener una cara externa, ¿cierto? Una cara interna y por el otro lado va a ser su cara externa. Son tiras de tela, también son en lienzo, muchas o hay de varias clases, ¿sí? Las que se manejan comúnmente y las que a mí me gustan son las vendas de algodón laminado, las vendas elásticas, las vendas de yeso, ¿sí? Digamos que esas son como las 3 tipos de vendas que más utilizamos. Estas vendas tienen unas medidas importantes. Por ejemplo, esta es una venda de 3x5, ¿sí? Pero pues ahí van subiendo 4x5, ¿sí? Las de 5x5 son más grandes como para la rodilla, ¿sí? ¿Yardas? Yardas, sí. Entonces, claro, a medida que tenemos, miren que el 5 no varía. El 5 ya es como lo largo. Pero el 3, el 4 y el 5 sí hacen referencia al diámetro o al ancho. ¿Listo? Siempre que yo hago una inmovilización en una extremidad, lo primero que pongo es algodón laminado. ¿Sí? Es un algodón, pero viene en venda y te va a proteger la piel para que la venda elástica no le vaya a generar quemaduras ni le vaya a maltratar. ¿Ya? Y ya cuando toca poner yeso, pues se coloca. Bien. Bueno. Algunos tipos de vendajes. Vamos a pasar o a dejar esa última diapositiva, ¿sí? Porque pues vamos a tener una clase exclusivamente para vendajes. La idea era pues tener claro el tema relacionado con que los vendajes son uno de los elementos o herramientas que tenemos para el manejo tanto de heridas como de hemorragias, que es nuestro tema de hoy. Un vendaje blando o contentivo es el usado para contener el material de una cura o de un apósito. Quiere decir que nosotros ponemos un apósito y inmediatamente por encima le colocamos un vendaje, como para sujetarlo o sostenerlo, o contenerlo. ¿Listo? Un vendaje funcional, que es una técnica específica de vendaje que permite mantener cierta funcionalidad de la zona lesionada sin prejuicio de la misma. El vendaje funcional es más una especie de traje a la medida. Entonces, yo le llamo vendaje bultoso. Es simplemente ponerle una inmovilización que le genere cierta presión, pero que le permita la movilidad y la función de esa parte. Un vendaje compresivo es el que utilizamos para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso. Entonces, fíjense que siempre en los retornos venosos empezamos desde el pie hacia la rodilla, por ejemplo. ¿Sí? Si es en la mano, pues desde la mano hacia el codo. Si es del codo al hombro, pues desde el codo hacia el hombro. Pero nunca empezamos a vendar de manera inversa. O sea, si yo necesito vendar de la rodilla al pie, nunca voy a empezar desde la rodilla hacia el pie, sino al contrario, empiezo desde el pie hacia arriba, desde la parte más distal, que sería el pie, hacia la parte más proximal, que sería la rodilla. ¿Sí me entendieron ese concepto? Sí, profe, eso es como en el modo de circulación, ¿no? Porque la sangre siempre va hacia el corazón. Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces el retorno venoso, para que nosotros lo favorezcamos, tenemos que empezar a presionar desde el pie hacia arriba, porque la sangre va subiendo por las venas a buscar el corazón. Entonces no podemos impedirle el paso desde la rodilla hacia la pierna, porque lo que generamos es más inflamación. ¿Ya? Hacia el pie. Sino desde el pie hacia arriba es como se ponen los vendajes. Un vendaje suspensorio es el que sostiene
¿sí? Como en el caso de el que sostiene el escroto o el que sostiene las mamas o las glándulas mamarias, que es como un sostenedor. ¿Listo? Y en vendaje rígido es para inmovilizar completamente la parte afectada, es en el que utilizamos nosotros las vendas de yeso. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a dejar hasta acá. Stop share. Bueno, muchachos. Preguntas.